Hola chicos, voy a explicarles la parte teórica para que puedan resolver el trabajo práctico número 5, en el cual vamos a desarrollar una de las teorías del origen de la vida propuesta por el científico Alexander Oparin. Esta teoría es conocida como teoría de la quimiosíntesis o de la evolución química. Vamos a repasar un poquito, ya que vamos a hablar de origen de los seres vivos. Recuerden que estuvimos analizando qué es un ser vivo, ¿sí? Es un factor biótico, es decir, que es un elemento de la naturaleza que se va a diferenciar de las piedras, del suelo, del agua, porque tiene vida. Tener vida significa que cumple con todo este conjunto de funciones vitales que analizamos uno por uno. Recuerden que no es solamente cumplir con algunas de estas funciones, como ser nacen, crecen, se reproducen y mueren, esto lo estuvimos corrigiendo, sino que ese conjunto de funciones es mucho más amplio. Los seres vivos crecen, son sensibles, irritables, tienen autorregulación, asimilación, movimiento. Todos los seres vivos unicelulares, pluricelulares, por más distintos que te parezcan, y esto que te parezca muy raro, todos cumplen con este mismo conjunto de funciones vitales. Esto da la idea de que todos los seres vivos están emparentados, es decir, que se originaron en un antepasado común que ya cumplía con todas, que tenía este conjunto de funciones vitales y se la heredó a sus descendientes. Este antepasado común, luego de reproducirse muchas veces, fue creando, originando generaciones nuevas de seres vivos, un poco diferentes cada vez, y eso repetido a lo largo de miles de millones de años, hizo aparecer sobre la Tierra formas de vida muy distintas entre sí. Ese proceso gradual, lento de transformación, sufrido por los seres vivos, se llama evolución. Este proceso es el que origina a partir de este antepasado común todas las especies que existieron, las que existen y las que existirán. Existe una teoría científica propuesta por Alexander Oparin que indica que el origen de la vida en el planeta se produjo aproximadamente así. Alexander Oparin. Él propone que hace más o menos unos 4.000 millones de años, 4.000 millones de años, y no estamos hablando del origen del planeta, no estamos hablando del Big Bang, estamos hablando del origen de los seres vivos sobre nuestro planeta. Hace unos 4.000 millones de años no existía ningún ser vivo, no existían ni las plantas, ni los animales, ni las bacterias. No había capa de ozono. El planeta estaba en formación. Mucha agua, los océanos eran muy extensos, muchos más extensos que hoy en día. Entonces teníamos agua de mar, rica en sales minerales, muchas sustancias inorgánicas sencillas. Y sobre la superficie del mar caían tormentas eléctricas fuertes, muchas tormentas eléctricas. Había volcanes en erupción y esto producía que hubiera mucho amoníaco, carbonos, sales inorgánicas en el ambiente y a temperaturas altas. No había capa de ozono y entonces los rayos ultravioletas del sol llegaban hasta la superficie del agua y la atravesaban. Hoy sabemos que la capa de ozono no deja que estos rayos ultravioletas y otros lleguen a quemarnos. En ese momento llegaban hasta la superficie del agua. Estos rayos, estas tormentas, proveyeron de mucha energía al sistema, ocasionando que estas sustancias inorgánicas se combinen y originen moléculas orgánicas. Las moléculas inorgánicas son sustancias simples. ¿Por qué? Porque son pequeñas y al ser pequeñas y están formadas por pocos átomos, son moléculas cortas, tienen poca energía en su molécula. En cambio, las moléculas orgánicas son más grandes,
en las uniones químicas guardan energía, y lo que tienen en común todas las sustancias orgánicas es que están compuestas por carbono, hidrógeno, oxígeno y en la mayoría de los casos también nitrógeno. Recuerden esta sigla, CHON. Todas las sustancias orgánicas en su estructura molecular tienen carbono, son una cadena de carbono, hidrógeno, oxígeno y muchas veces también nitrógeno. Estas moléculas orgánicas flotaban en el océano libremente en montoncitos. Imagínense que en la enormidad de ese océano, estos montoncitos estaban dispersos. Surgió una molécula muy particular con forma de membrana. ¿Sí? Luego de que se originaron estas moléculas orgánicas, surgió una molécula con forma de membrana que flotaban en el océano. Y de repente estas moléculas con forma de membrana rodearon a esos montoncitos, formando pequeñas bolsitas, podríamos decir, dando origen a las primeras estructuras que podríamos llamar células. Agua, sustancias orgánicas que flotaban y una membrana que las rodea. Ahora sí, cuando esa membrana las rodea y ya estos montoncitos de sustancias orgánicas no pueden dispersarse en el agua, las llamamos primeras células. Entre estas moléculas orgánicas, o sea, estos montoncitos, flotaban en el océano libremente. Entre ellos no necesitaban alimentarse, pero sí cuando se encontraban de casualidad chocaban y se podían unir y formar uno más grande. De repente se separaban y formaban tres. Y de repente no, millones de años después, surgió una molécula muy particular de color verde. Y cuando en algunas de estas agrupaciones surgía esta molécula, le daba la propiedad a esta unidad de poder captar la energía lumínica del sol y convertirla en energía química para poder fabricar alimento. Es decir, estas unidades podían por sí mismas, sin necesidad de la energía de estas tormentas, fabricar su propio alimento tomando agua y algunas sustancias inorgánicas del medio que las rodeaba. Entonces así estábamos en presencia de los primeros consumidores y de los primeros productores. Productores tienen clorofila, ¿sí? Esta molécula verde es clorofila, y los consumidores no la tenían. Entonces, ¿qué pasaba? Estos consumidores perseguían a los productores para alimentarse de ellos y obtener energía para poder producir trabajos. Millones de años después, cada vez que hacemos un paso en la evolución, en este proceso de evolución, hablamos de miles, millones de años, o sea, no poco tiempo, mucho tiempo, surge una nueva membrana. Aquí tengo los colores. Primero surgen unas moléculas, que acá las dibujé, ¿sí? Diferentes. Esas moléculas son las capaces de organizar a esta unidad. Son las que dan órdenes, son moléculas químicas muy importantes, que son las que organizan, ¿sí? A ese ser vivo, a ese organismo. Algunas de estas células pudieron separar esas moléculas con otra membrana en su interior, originando a la membrana nuclear, formando un núcleo, separándolas. Estas células que pueden separar a esas moléculas en un núcleo que es capaz de organizarlas, darles un orden. Estas células tenían un mejor funcionamiento y pudieron seguir evolucionando y dieron origen a los pluricelulares, a los organismos pluricelulares. Las que tenían clorofila van a dar origen a los organismos pluricelulares productores y las que no tienen clorofila a los
organismos pluricelulares consumidores. Algunas continuaron siendo, hasta el día de hoy, continúan siendo unicelulares y tienen sus representantes. Otras originaron a los pluricelulares. Vamos a hacer un repaso en el origen de la vida. Océanos, mucha energía otorgada por las tormentas, por la fuerza de los volcanes, por los rayos ultravioletas provenientes del Sol que llegaban hasta la superficie, porque al no haber capa de ozono, podían llegar. Esas moléculas inorgánicas se combinaron y originaron a las moléculas orgánicas, compuestas por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Esas moléculas orgánicas son lípidos, proteínas, ácidos nucleicos, hidratos de carbono, que no existían hacía 4.000 millones de años atrás. Se pudieron unir, ¿sí?, estas sustancias inorgánicas gracias a esta energía, originando moléculas más grandes. Algunas de estas moléculas formaban unas estructuras con forma de membranoides que encerraron a esos grupitos de sustancias orgánicas, originando las primeras células. Apareció luego una molécula muy importante en el origen de la vida, que es esta que yo pinté de verde, que es clorofila. Aquellas células que tienen clorofila son los primeros productores. Los puse acá. Los que no tienen clorofila son los primeros consumidores. Y ahí se originaron las primeras cadenas alimenticias, porque estos consumidores tenían que perseguir a los productores para poder conseguir alimento. Estos primeros productores desde aquí, cuando ellos comienzan a realizar la fotosíntesis, eliminan al ambiente oxígeno, grandes cantidades de oxígeno. Y con este oxígeno es con el que se va a formar la capa de ozono. ¿Sí? La voy a dibujar así. Ozono químicamente es O3, o sea, está formado por, cada molécula de ozono está formada por 3 átomos de oxígeno. Ese oxígeno proviene de la fotosíntesis que comenzaron a hacer los productores en aquel comienzo del origen de la vida. Surge algunas moléculas que son las más importantes dentro de estas células prácticamente, que son las que ordenan, organizan la actividad celular. Algunas células lograron separar esas moléculas en un organoide interno separado del resto de la célula, formando esta membrana, ¿sí? Además de la membrana externa que lo separaba del ambiente, del océano, esta membrana separa estas moléculas internamente, formando el núcleo celular. Esas células con núcleo son las células eucariotas. Y las células sin núcleo, o sea, sin membrana nuclear, pero sí con material genético disperso en el interior, son las células procariotas. Hasta el día de hoy, estas células procariotas forman organismos unicelulares representados por las bacterias. Las células eucariotas, algunas de ellas, lograron evolucionar y formar organismos pluricelulares. Aquellos pluricelulares que tienen clorofila son los vegetales de hoy en día, ¿sí? Son los pluricelulares productores. Y los que no tienen clorofila, pluricelulares consumidores. Bueno, estos primeros pluricelulares y unicelulares eran todos acuáticos, ¿sí? ¿Por qué? Por varios factores. No estaban protegidos contra la deshidratación, o sea, no podían asomarse al ambiente, no podían independizarse del agua, porque sus estructuras estaban adaptadas al ambiente acuático. No podían reproducirse fuera del agua. Sus embriones se deshidratarían si nacieran en el ambiente aéreo. Y además, el ambiente acuático es denso y los sostenía. Al salir al aire sin esqueleto,
eran aplastados por la presión atmosférica. Muchos años tardaron en lograr estos seres vivos la conquista del ambiente terrestre. ¿Cómo se logra la conquista del ambiente terrestre? Estos seres vivos que se reproducían, algunos de ellos nacían diferentes a sus padres, con alguna estructura que los hacía un poquito más, que les daba algún beneficio. Supónganse, no sé, una piel que los protegía de la deshidratación, alguna estructura un poco más firme que los podía dejar sostenerse sobre el suelo. Esos cambios en algunos organismos, o sea, esos errores genéticos, en algunos casos eran perjudiciales. Y entonces ese ser vivo ya no se iba a reproducir, sino que estaba destinado a vivir su vida y no reproducirse, se morían. Pero algunos que nacían con estos cambios, con estos errores benéficos, esas mutaciones, o sea, son las llamadas mutaciones. Esas mutaciones, esos cambios hereditarios que los beneficiaban para poder sobrevivir a un ambiente que no sea acuático, son las que persistían y eran heredadas de una generación a la otra hasta lograr cambios que los beneficiaban en la conquista del ambiente terrestre, que las tienen explicadas en este dibujito. Supónganse peces que respiran por branquias y que tal vez naciera alguno que tuviera, en vez de branquias, pulmones, y entonces podían resistir fuera del agua un tiempo. Algunos organismos que podían resistir un tiempo fuera del agua y después volver al agua para reproducirse. Y de a poco, estos organismos anfibios son como eslabones intermedios hasta lograr la conquista del ambiente terrestre totalmente. Un pez no puede salir del agua porque tiene que reproducirse y alimentarse en el agua. Un anfibio se vuelve a reproducirse en el agua, pero puede salir al ambiente terrestre para alimentarse. Y luego los reptiles ya totalmente, o sea, los reptiles